Hola, muy buenas noches. Los quiero convidar a que analicemos este flujo de caja. ¿M? En el contexto de nuestro curso de finanzas, ¿m? La elaboración entonces, la construcción del flujo para evaluar el proyecto. Imaginemos entonces este proyecto que tiene una vida proyectada, una vida útil de 5 periodos, 5 años. ¿M? 5 años. El proyecto generará, de acuerdo al estudio, ingresos, ¿no es cierto?, afectos a impuestos, o sea, aquellos ingresos que proceden de la operación propia del negocio, del giro, o sea, las ventas, los ingresos por las ventas del negocio. Se proyecta entonces para los próximos 5 años ingresos anuales por venta de 3 millones en cada periodo. También dentro de la proyección están los egresos afectos a impuestos. Vale decir, todos aquellos egresos que tenemos que afrontar para poder generar estos ingresos por venta. Entonces hay costos que están directamente vinculados a la generación de estos ingresos y gastos de administración que son necesarios, ¿no es cierto?, para sustentar la infraestructura del negocio. De manera tal que en cada periodo tenemos costos por 800.000 y gastos por 300.000, que constituyen entonces egresos afectos a impuestos, porque reducen la base imponible sobre la cual se aplicará el impuesto a las utilidades. Recordemos que el impuesto a las utilidades lo que se grava ese incremento, es el incremento neto del patrimonio, ¿no es cierto?, debido a las operaciones propias del negocio o disponer de ciertos activos para venderlos y obtener un ingreso superior al valor libre de esos activos, y por lo tanto ese mayor valor constituirá un incremento de patrimonio que va a estar gravado con impuestos a las utilidades. A veces nos referimos con que estén afectos a impuestos, se refiere al impuesto a las utilidades. Muy bien, siguiendo entonces con la secuencia de nuestro análisis, tenemos que descontar de los ingresos gravables los gastos no desembolsables. Son todos aquellos ajustes contables que se realizan y que no implican movimiento real de efectivo, de dinero. Ejemplo, la depreciación de los activos fijos. La depreciación de los activos fijos a través de su vida útil. En este proyecto se requiere una inversión en activos fijos de 5 millones y que pueden ser depreciados linealmente en 10 años, de modo tal que cada año voy a llevar 500.000 a gasto, pero el desembolso se hizo acá, en T0. Cuando estoy implementando mi proyecto, tengo que tener los activos fijos, ¿no es cierto?, dispuestos para poder entonces explotar el negocio. Sin embargo, la amortización de ese costo se hace a través de la vida útil de dichos activos. Si la ley establece en este caso 10 años, entonces cada año llevaremos 500.000 a gasto por concepto de depreciación. Pero podemos ver, y eso es lo importante de comprender, que el egreso de caja ocurrió acá, en T0. Esto, 500.000 que se llevan a gasto en cada periodo, son simplemente el reconocimiento de una cuota de depreciación. Es la forma por la cual esa inversión la llevo a gasto a través de la vida útil de dicho activo. O sea, durante los 10 años, ¿no es cierto?, que le he asignado de vida útil a ese activo. Implica entonces que al término de cada año voy a llevar a gasto 500.000 por el concepto de depreciación. Sin embargo, eso no es un desembolso de caja. No obstante, ustedes pueden ver que aquí lo estamos descontando de los ingresos gravables. O sea, el ordenamiento legal
tributario contable me permite deducir este ajuste de los ingresos y así estaría aprovechando entonces una ventaja tributaria, porque estoy reduciendo la base sobre la cual voy a aplicar el impuesto. Y desde luego podemos verlo acá, que si no pudiese disminuir yo esta depreciación, supongamos que no se admitiera, no fuera admisible deducir el ajuste por depreciación, entonces la base imponible en vez de 1.400.000 sería 1.900.000, ¿no es cierto? Y por lo tanto pagaría un 20% sobre 1.900.000, o sea, pagaría 380.000 de impuestos, en vez de los 280.000 que efectivamente pago de impuestos, dado que la ley me permite entonces rebajar de la base imponible la depreciación. Pues bien, de esa manera entonces se configura el resultado antes de impuestos, este 1.400.000 sobre el cual voy a aplicar la tasa de impuesto a la renta, que en este caso que estamos viendo, en esta economía, es un 20% sobre el resultado antes de impuestos. Entonces hay que pagar un impuesto de 280.000. Al deducir entonces los 280.000 de impuestos, me queda un resultado después de impuestos de 1.120.000. Y aquí es donde tengo que hacer entonces este ajuste por gastos no desembolsables. O sea, acá lo desconté la depreciación, para aprovechar la ventaja tributaria que conlleva el descontar la depreciación de los ingresos gravables. Pero como no es una salida real de dinero, para poder determinar entonces el flujo de caja neto, aquí lo reintegro, lo restituyo. Por eso estos 500 que acá resté, acá los sumo. De manera tal que al resultado después de impuestos de ese 1.120.000 se le agregan los 500.000 de depreciación que había descontado anteriormente, porque la depreciación no es un desembolso real. De esa manera entonces obtengo mi flujo del periodo 1 de 1.620.000. Analicemos en el momento cero, cuando tengo que tener disponible entonces los recursos para implementar toda la inversión en capital físico, aquí, de los activos fijos, ¿no es cierto? Las construcciones, las maquinarias, equipos, vehículos, etc. Toda la inversión en capital fijo, ¿no es cierto? O sea, en inversión en activos fijos tangibles, son 5 millones de dólares en este caso. También tengo que tener disponible al inicio del periodo 1 el capital de trabajo, ¿no es cierto?, necesario para poder efectuar la explotación del negocio, que en este caso son 550.000 dólares. Con eso estaría financiando entonces en torno a 6 meses de operación. Estos recursos tienen que estar disponibles, ¿no es cierto? Tienen que estar a disposición del gestor del proyecto para que pueda hacer explotación del mismo. Necesitamos entonces tener los activos fijos y el capital de trabajo necesario para explotar el proyecto. Por eso que en T0 los desembolsos son 5.550.000, que es lo que aparece acá, entre paréntesis, porque es un valor negativo. Son desembolsos. En el momento cero tengo que tener recursos para hacer esos desembolsos, para financiar la infraestructura, todos los activos fijos y el capital de trabajo necesario. Por lo tanto, en el periodo cero se realizan los desembolsos por las inversiones necesarias de 5.550.000. Y en cada periodo, del 1 al 4, voy generando entonces un flujo neto de 1.620.000 dólares. En este proyecto vamos a considerar su valor de desecho de salvamento al término del año 5 como una perpetuidad determinada sobre el resultado
antes de impuestos, vale decir, ese resultado antes de impuestos, este flujo de 1.120.000, lo voy a descontar por la tasa de corte del proyecto, que es un 20%. Esa es la tasa que se le exige al proyecto, ¿no es cierto? Puede ser la tasa de costo promedio ponderado de capital, que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, ¿no es cierto? El costo promedio ponderado de capital es un 20%, por lo tanto, la tasa mínima que le voy a exigir al proyecto es un 20%. Entonces, para determinar mi valor de desecho al término del año 5, por este criterio económico, lo que hago entonces es dividir en buenas cuentas el resultado después de impuestos, este flujo de 1.120.000, por la tasa, ¿no es cierto?, la tasa de corte del proyecto, la tasa que se le exige al proyecto, que es el 20%. Y eso va a determinar entonces el valor de desecho, ¿sí?, o el valor de salvamento al término de la vida útil del proyecto. De modo tal que al término del periodo 5 voy a tener un flujo neto de 7.220.000. El propósito es determinar finalmente, a través del criterio del valor actual neto, si este proyecto es económicamente factible. Para ello tenemos que hacer el cálculo del valor actual neto. Vale decir, tenemos que traer a valor presente todos estos flujos de caja futuro, descontándolo a la tasa de corte o la tasa exigida al proyecto. Eso es lo que podemos revisar acá, ¿no es cierto? Aquí está el flujo de caja 1, entonces, 1.620.000 por 1 más la tasa de corte elevado a 1, en el periodo 2 elevado a 2, en el periodo 3 elevado a 3, en el periodo 4 elevado a la cuarta potencia, en el periodo 5 elevado a 5. De esa manera, traigo a valor presente todos estos flujos de caja futuro. Y sumo entonces los flujos que va a reportar el proyecto y descuento la inversión inicial. Si el resultado es positivo, o sea, el valor actual neto es positivo, nosotros hemos aprendido que, en tal caso, el proyecto es económicamente conveniente, es factible, vale la pena realizar el proyecto porque crea valor. O sea, genera un excedente por sobre la inversión inicial. De los 5.550.000 se recuperan, ¿no es cierto?, la inversión inicial y se genera un excedente, o sea, hay un incremento en la riqueza de 1.545.306. Podemos medir entonces la TIR de esta colección de flujo y podemos advertir allí que la tasa interna de retorno de este flujo de caja neto es un 29%. O sea, es superior a la tasa de corte en un 9%. Cuando la tasa interna, ¿no es cierto?, de retorno es superior a la tasa que se le exige al proyecto, sabemos entonces que el valor actual neto es positivo. Por lo tanto, se crea valor, se crea riqueza. Por el contrario, si a este proyecto le exigiéramos una tasa de corte de un 30%, que sería superior en tal caso a la TIR de los flujos, entonces el valor actual neto daría negativo y por lo tanto estaríamos rechazando el proyecto. Eso es en buenas cuentas lo que tenemos que hacer en este tema, considerando este caso de un proyecto puro, el proyecto sin financiamiento. En otro video posterior, entonces, veremos el efecto del financiamiento para ver cómo el financiamiento apalanca y mejora entonces el retorno del capital propio invertido. Por de pronto quedémonos con este, que es el proyecto puro o flujo de caja económico sin financiamiento. Quedo atento a sus dudas, consultas, inquietudes y todo lo que se pueda suscitar en torno a este tema que estamos analizando. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.